cuál es la necesidad de volver otra vez a traerlo al Che a este momento de nuestra vida política, de nuestra historia. Y efectivamente la respuesta es un poco, también lo estaba esbozando Nuria, siempre es necesario y siempre es importante la revisión de las vidas, las prácticas, las ideas de personajes, de nuestros próceres, vamos a llamar, sobre todo del Che. Pero también esa que rescatar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este momento que nos obligue a revisar, a repensar la trayectoria del Che? Y lo primero que aparece es esa carencia que tenemos nosotros hoy de un horizonte, de una utopía. Están allí flotando todavía las palabras, ¿no? Llamémosle socialismo, liberación, emancipación, justicia social, pero esas palabras también fueron desgastándose, se fueron perdiendo, se fueron minimizando, ¿sí? Se les dio un uso a veces equivocado, a veces bastardeado, y entonces nosotros mismos tenemos que darnos esta tarea de recuperarle y de darle el sentido, quizás no el que tuvo en un principio, sino el que necesitamos hoy para construir, valga la redundancia en todo caso en el uso de esa categoría, para darle ese carácter emancipador y a su vez también darle ese sentido, ese contenido que hoy nos está faltando. Entonces, el pensar, el recuperar al Che desde esa perspectiva también tiene otro desafío, y sobre todo principalmente para un personaje como él, y es pensarlo a él desde la integralidad. Una cuestión que ha quedado también muy instalada es la construcción del mito. Los mitos siempre son importantes. Los mitos son las figuras, los símbolos, ¿no? Las imágenes que de alguna u otra manera nos convocan, nos enamoran, y que nosotros tomamos y le damos ese sentido, esa direccionalidad que cada uno le puede dar en sí mismo y para sí mismo. Y el Che, una de las imágenes que se construyó fue la imagen del guerrillero heroico, aquel sujeto, aquel personaje de la acción y más acción, y a veces hasta de la acción por la acción misma, y del cual entonces se fue perdiendo esa esencia que era justamente los fundamentos de su acción. Muchas veces hubo una reivindicación hasta excesiva de esa figura del revolucionario, del guerrillero que muere en combate, y se fue perdiendo el otro Che, el Che de la reflexión, el Che de las ideas, y hasta puede sonar una herejía, el Che político, que es el Che aquel que aparece a partir de la Revolución Cubana, aquel que se involucra en la construcción del socialismo en Cuba, aquel que incluso también discute con Fidel y que luego toma los caminos que él decide tomar en su incursión primero por África y luego posteriormente en América Latina, América del Sur, en Bolivia. Entonces, ese Che es el que tenemos que recuperar, no el Che del mito, el Che de las ideas, el economista, el intelectual, el político, aquel que contribuyó a la construcción del socialismo en Cuba y que luego intentó llevarlo a otras tierras. Y entonces ahí aparece, por supuesto, también ese vínculo, el sentido de la ética, ¿no? La correspondencia entre la acción y las ideas, que por supuesto así hay una clara preeminencia de esa acción, y que creo que también ahí es donde
Por eso decía también pedir esta disculpa, porque la verdad que esta idea, ¿no?, que suelen repetir, esta consigna que suelen repetir en Cuba, seremos como el Che, bueno, a veces también se nos convierte como en un horizonte desde lo particular, desde lo institucional y a veces también desde lo colectivo un tanto lejano, porque bueno, somos seres humanos plagados tanto de virtudes como de defectos, y esta idea de querer asemejarnos a ese nivel de coherencia que tenía el Che se nos convierte a nosotros mismos como en una mochila muy pesada. Pero no obstante esto, creo que esa ética, ese vínculo entre las ideas, entre la razón, entre su ideología y la práctica, no deja de ser también una obligación, ¿no? Y el libro refleja mucho de esto. Los distintos autores que van en el libro sucesivamente tomando las distintas facetas del Che nos invitan a esa revisión, a esa recuperación del Che en cada una desde sus miradas, pero también la proyección de su personaje a lo largo de nuestra historia, de los procesos que hemos vivido y que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino también en el continente. Creo que, insisto en esto, uno de los principales desafíos que tenemos hoy, en este momento tan aciago, tan duro, tal como decía también la compañera, donde la extrema derecha, que ya no es, digamos, ¿no?, esa derecha que veíamos hace 10 años, 15 años, hoy se ha reconvertido, ha mutado, ya no necesita de los golpes de Estado, o en todo caso son golpes que aparecen incluso allí disfrazados, mimetizados dentro de los juegos y las normas de la democracia, una democracia que también se ha devaluado, una democracia a la cual nosotros mismos le hemos dado un valor, a la democracia formal, a la democracia liberal, le hemos dado un valor excesivo, perdiendo de vista que si no le damos la esencia de participación y de transformación, terminó siendo este cascarón vacío del cual se aprovecharon estos sectores para hoy hacer lo que es esta democracia argentina, lo que fue también el gobierno de Bolsonaro, y también de lo que hoy mismo se está jugando en Estados Unidos y que luego se va a irradiar al resto del mundo. Pensaba recién, hago aquí un breve paréntesis para hablar de este día. Creo que hoy el mundo está más preocupado que los propios norteamericanos por la elección de Estados Unidos, porque para los norteamericanos no va a cambiar mucho. En cambio sí va a cambiar para el resto del mundo, sí va a cambiar para América Latina, porque esa ideología, ¿sí?, ese neoliberalismo antidemocrático es el que después se va expandiendo como un efecto dominó y que tenemos hoy dentro, incluso en nuestro propio país. Razón profunda, enorme entonces, para que lo discutamos al Che, para que discutamos su ética, para que discutamos nosotros mismos nuestras prácticas, a las cuales también la hemos convertido como una especie de rutina permanente, ¿no?, donde la agenda siempre la impone el enemigo, y a nosotros nos cuesta sentarnos a pensar, a repensarnos, a hacer esa autocrítica que siempre digo, y también lo decía esta tarde una entrevista, cuando me preguntaban sobre esto de esta actividad, ¿no? La autocrítica no es la autoflagelación al estilo cristiano y es un pésame Dios mío. La autocrítica es mucho más sencilla, es la revisión y la corrección de nuestras prácticas. Y eso se da en ámbitos como este. Entonces, no es en vano este homenaje y la presentación de este libro. Es la invitación a que en este día
en esta actividad, pero luego en cada uno de nuestros ámbitos, ¿sí?, de las organizaciones, los espacios que están, aquellos con los cuales nos encontramos, nos demos ese tiempo necesario para hacer esa revisión y entonces poder de verdad construir esa práctica superadora, esa práctica revolucionaria para lograr de una vez por todas, en algún momento de nuestra historia, brindarle a la sociedad todo esto que todos nos merecemos, ¿no? Es una vida digna, como decimos nosotros, vivir bien. Y hay uno de los capítulos del libro que se llama, uno de los ensayos, que se llama 1, 2, 3, muchos Guevaras. Porque bueno, ¿no?, parafraseando la frase de él, de construir 1, 2, 3, muchos Vietnam, decía, y entonces este autor planteaba 1, 2, 3, muchos Guevaras. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? Y nuestro continente ha sido un continente muy fecundo en generar muchas che, antes y después, que antecedieron, solamente por nombrar alguno, y voy a explicar después por qué, José Carlos Mariátegui, ¿sí?, revolucionario peruano, que además en unas condiciones de vida particulares muy penosas para él, por una enfermedad que había tenido, un accidente que luego derivó en la amputación de una pierna y luego de la otra, y aún así periodista, político, intelectual, fundador del Partido Comunista Peruano, pero además también, sobre todo, un enorme teórico que hasta el día de hoy se sigue revisando su teoría. Posterior a él, Salvador Allende, el cual el año pasado se conmemoraron los 50 años de su sacrificio revolucionario, ¿sí?, el 11 de septiembre, cuando fue derrocado por el golpe de Estado criminal de Pinochet. Hay dos personajes que también tienen que ver con, lo vinculo con Mariátegui, porque hay un autor que también trabaja, que aparece en este libro, Miguel Maceo. Miguel Maceo es un docente, investigador, historiador de Buenos Aires, al cual tuve el gusto de conocer porque militamos un tiempo cuando éramos estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, en la JUP, y él, ya un cuadro muy preclaro en ese momento, convierte a la JUP en la corriente estudiantil José Carlos Mariátegui, y escribe dos libros muy recientes, muy recomendables: la biografía de John William Cook y de Alicia Guren. Bueno, ¿qué tienen que ver Cook y Alicia Guren con el Che? Para los que no conocen, para los que no saben, Cook fue el primer delegado de Perón en la resistencia peronista, y luego viaja a Cuba entre 1960 y 1961, se vincula con Fidel y con el Che, participa incluso en la defensa de Cuba ante la invasión fallida de Bahía de Cochinos en Playa Girón, y junto con Cook, quien era en ese momento su pareja, Alicia Guren. Dos cuadros políticos, dos cuadros intelectuales enormes. Cook va a morir en el 67 de cáncer. Alicia Guren va a ser secuestrada en 1977 y desaparecida en la ESMA. Pero ambos, provenientes del peronismo, luego van a intentar convencer a Perón de que Perón se asile en Cuba, cosa que Perón no va a aceptar por distintos motivos, y a partir de ahí van a ser una de las figuras impulsoras de aquel peronismo revolucionario en la década del 60. Bueno, otros, digamos, y otras de esas Che que recorrieron nuestro país, nuestro continente, por supuesto también las madres, todas las madres de Plaza de Mayo,
nuestras abuelas y también todas nuestras compañeras y compañeras, que aquí incluso en nuestra Salta han dado un enorme testimonio por la memoria. Y acá la tenemos a la compañera Nenina, que forma parte de esa generación. Otro autor también lo nombra a Darío Santillán, pero tantos que de una u otra manera está también en nuestra responsabilidad rescatarlos y ponerlos a la altura de lo que realmente se merecen, porque somos nosotros los responsables de la construcción de esa memoria. Y ya un poco para ir cerrando, quiero nombrar a dos personajes que forman parte también de nuestra historia de las luchas populares revolucionarias, ya no en América. Y uno en particular, muy poco conocido, pero que yo lo reivindico desde hace mucho tiempo. Quizás algunos habrán escuchado hablar de él, Tomás Sankara. Tomás Sankara es un líder africano, fue un líder africano que nació en un país llamado Alto Volta, allá en el centro de África, y que a través de un golpe de Estado él llega al poder y le cambia el nombre a ese país, y en su idioma ese país pasa a llamarse, traducido a nuestro idioma, la tierra de los hombres íntegros, Burkina Faso, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo reivindico? Porque luego él va a llevar adelante todo un proceso revolucionario, y tanto es así que se lo va a conocer como el Che Guevara africano. Va a llevar adelante una revolución enorme en la década del 80 en términos de cambios económicos, lucha contra la desertificación, lucha contra la corrupción, lucha por los derechos de las mujeres, algo que en ese momento en África era impensable. Prohíbe la mutilación genital femenina, alguna cuestión horrorosa, pero que todavía sigue ocurriendo en África, pero pone a los hombres y a las mujeres en un mismo plano. Es uno de los primeros que va a bregar por la unidad africana, va a denunciar la deuda externa de los países africanos y dice, palabra más, palabras menos, ningún país acreedor va a pasar hambre porque no se le pague la deuda. Nuestros países sí, si nosotros pagamos esa deuda. Va a ser derrocado, va a ser asesinado, su cuerpo va a ser desaparecido, y tiempo después, bueno, hoy se inició un nuevo ciclo, no solamente en Burkina Faso, sino también en Níger y en Malí. Habrán escuchado ustedes hablar de Ibrahim Traoré, que es hoy quien está llevando adelante este nuevo proceso de emancipación de las viejas colonias francesas. Y el otro personaje a quien quiero reivindicar como uno de los tantos Che es Yahya Sinwar, líder de la resistencia palestina, asesinada por las fuerzas sionistas israelíes hace menos de un mes en la franja de Gaza. Junto con el pueblo gazatí, junto con el pueblo palestino, que llevan adelante la resistencia contra este brutal genocidio que se está implementando ya no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y ahora también en Líbano, son aquellas personas, aquellos próceres, aquellos héroes de las luchas populares de todo el mundo, a quien tenemos que reivindicar y en quien tenemos que pensar cuando hablamos del Che Guevara. Así que, compañeras, compañeros, recomiendo plenamente este libro, y agradecerles a todos los presentes, agradecerle a los compañeros y a las compañeras, insisto, por haberme dado este honor de estar hoy aquí presentándolos. Así que muchísimas gracias. Bueno, abrimos ahora las palabras para que puedan ustedes opinar. No sé dónde está.